Saludos a cada uno de los hermanos de la iglesia del Señor. Una vez más, agradecidos al Señor, Dios Todopoderoso, que nos permite llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de los hogares de la congregación de la iglesia del Señor y también a todos los amigos que nos escuchan, agradecidos también y siempre orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga, les guarde, les proteja y también Dios pueda bendecir a través del mensaje de la palabra. Así que en este tiempo vamos a continuar con el mensaje. Nuestro tema es con Dios a mi lado, todo es posible. Con Dios a mi lado, todo es posible. Ese es nuestro tema que este tiempo vamos a desarrollar. Y está basado en el libro del profeta Daniel. Daniel es uno de los personajes extraordinarios, ejemplar, digno de imitar en muchos aspectos de su vida, de su experiencia, y es muy pertinente, muy apropiado también para nuestro tiempo. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición, muy beneficioso para su vida, estudiar un poco acerca de la vida y las experiencias del profeta Daniel. Hoy nos toca vivir una etapa muy difícil a causa de esta situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y no sabemos realmente qué va a suceder de aquí en adelante. Sin embargo, recuerda, con Dios a nuestro lado, todo es posible. Y eso vamos a ver a lo largo de esta experiencia, de la vivencia de este personaje, el profeta Daniel. También encontramos en la Biblia vivencias muy similares a lo que estábamos viviendo. Bueno, uno es Daniel, y eso es lo que vamos a ver. Daniel vivió experiencias muy duras, muy difíciles, muy traumáticas desde su juventud, y por eso es que en este tiempo podamos estudiar un poco la vida de Daniel. Entonces, Daniel es un personaje extraordinario, ejemplar. Como dije ya, tuvo experiencias muy difíciles. No encontramos mucho en la biografía de Daniel, la etapa de su vida antes de ese cautiverio, de esa guerra que fue transportado como cautivo hacia Babilonia. No sabemos mucho su vivencia, no relata la Biblia, no hay muchos escritos acerca de esto. Pero se sabe solamente, Daniel era un adolescente, no se sabe mucho de su familia, sus padres, no se sabe. Sin embargo, dice que era casi un adolescente cuando fue transportado junto con mucha gente después de esa guerra, de esa derrota del pueblo de Israel, y fue transportado hacia Babilonia. Y entonces Daniel tuvo una experiencia muy difícil. Solo, sin familia, sin nación, prisionero, cautivo, sin casa, sin quien le guíe, quien le oriente. Sin embargo, vamos a ver cómo este personaje Daniel, siendo muy joven, determinó en su corazón vivir con Dios, ser fiel a Dios, ser leal a Dios en todo momento de su vida, y eso es lo que la Biblia nos relata. Y entonces es muy importante para cada cristiano, para cada hijo de Dios, en circunstancias difíciles, traumáticas, determinar en nuestro corazón de vivir con Dios, de ser fiel a Dios, de ser leal a Dios en todo, y ser cumplidor de su palabra. Y eso es lo que va a ser muy impactante lo que Daniel hizo. Y como consecuencia, Daniel pudo soportar, resistir, pudo sobrevivir, tuvo
muchas victorias en situaciones muy difíciles de una manera muy milagrosa. Nosotros seguimos siempre predicando, enseñando que los cristianos creemos en el poder de Dios, creemos en el poder de la palabra, creemos en los milagros que Dios hace, y Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de Daniel que también en este tiempo está dirigiendo el mundo y está con nosotros. Así que vamos a la palabra. Entonces miramos los primeros versículos del capítulo 1 de Daniel. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, Daniel fue transportado como cautivo, como prisionero de guerra, hacia esa tierra de Babilonia. Y allí, estando, bueno, se encontraron con otros jóvenes más, que son 4, estos jóvenes, y entonces allí encontramos, inclusive trataron de eliminar su cultura, trataron de eliminar su identidad como hebreo. Por eso es que dice, tuvieron que aprender nuevas lenguas de los caldeos y las costumbres y todo, y hasta le cambiaron el nombre a cada uno de estos jóvenes para tratar de eliminar su identidad hebrea. Y esto es muy importante, la identidad de una persona, de una familia, de una cultura. Y en este caso de Daniel, la identidad es muy importante. Y una identidad puesta en Dios, bajo los principios y valores de Dios, bajo la palabra de Dios, es muy importante y fundamental para la vida humana y para vencer todo obstáculo, toda oposición. Entonces, este Daniel estaba allí, en la casa del enemigo, en el palacio del rey Nabucodonosor. Allí estaba cautivo, pero fue seleccionado para ser instruido y para que puedan servir en el palacio también. Entonces, si un poquito vamos ya viendo acerca de la vida, la experiencia de Daniel, mira, una situación traumática, difícil, una experiencia muy difícil que pudo experimentar y vivir este personaje Daniel. Sin embargo, estando en la casa del enemigo, sin nación, un poquito ya contextualizando nuestro tiempo, Daniel sin iglesia, sin pastor, sin quien le guíe, sin líder, sin Biblia, sin tecnología, sin facilidades, en casa del enemigo, dependiendo solo de ellos. Pero sin embargo, Daniel, cómo permaneció firme y determinó en su corazón siempre vivir con Dios, agradar a Dios, ser fiel a Dios, y no permitió que por nada pudieran cambiarle esos valores de identidad hebrea que había sido enseñado, instruido,
seguramente en su familia, en su hogar, en su nación. Ese es Daniel, y que más o menos también nos ilustra un poco la vivencia que ahora que estamos viviendo nosotros. Hoy nos toca a nosotros vivir muy parecido entonces a la situación de Daniel, porque Daniel estaba viviendo una situación muy difícil. Y luego a lo largo de su permanencia, aún en ese país de Babilonia, Daniel tuvo que enfrentar situaciones muy peligrosas, muy difíciles, muy traumáticas. Sin embargo, como Dios, de una manera milagrosa, poderosa, pudo darle victorias, y Daniel fue de triunfo en triunfo, de bendición, y fue de mucha bendición aún en esa nación este profeta Daniel. Entonces, hoy también nosotros nos toca vivir. Ahora no tenemos congregación, es decir, no nos estamos congregando como iglesia, los templos están cerrados, estamos solos en casa, estamos con un poco de miedo de contagio de esta enfermedad, de este virus, estamos en peligro de crisis, en hambre, enfermedad, y algunos, bueno, situación de muerte que están enfrentando los que están enfermos y todo eso. Sin embargo, en este tiempo el mensaje va justamente podamos cogernos de Dios, de los principios de Dios, de las promesas de Dios, y entonces Dios pueda cumplir también sus propósitos en nuestras vidas, y podamos ir de victoria en victoria, así como Daniel fue de victoria en victoria. Entonces, también vamos a ver en este tiempo, creo que de todos modos estamos mejor que Daniel. Recuerda que Daniel quedó sin país, sin familia, sin nación, sin casa, sin pastor, sin líder, sin Biblia, sin las comodidades que tenemos ahora nosotros. Pero nosotros en este tiempo, bueno, estamos en familia. Tienes una casa, tienes un hogar, tienes una nación. Estamos en nuestro propio país, gracias a Dios. Tenemos un presidente que está velando por nosotros, que hay que orar por él también, por su familia. Tenemos los ministros que están trabajando también, las autoridades a favor de nuestro país. Tenemos muchos que están trabajando en la salud, cuidando nuestra salud, en los hospitales, las autoridades militares, policías están trabajando a favor a nosotros. Daniel no tenía todo eso, estaba más bien contra todo eso Daniel en ese tiempo. Tenemos los medios de comunicación, radio, televisión, internet, celular. Tenemos predicadores al escoger en este tiempo. O sea, estamos mejor que Daniel. Daniel estaba en una situación muy difícil, muy difícil. Sin embargo, vamos a ver cómo Daniel sale adelante y prospera en la casa del enemigo, en una situación tan difícil, tan adversa, como Daniel entonces va de victoria en victoria. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué es lo que hizo que Daniel pudiera tener victoria y grandes victorias y ocurrió grandes milagros en su vida? Es su determinación. Uno de los fundamentos en la vida es la determinación, es la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar. Por eso que una vez más mira, en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Esto es un pasaje interesante donde que Daniel tenía que participar de la comida y del vino y de todos los manjares del palacio del rey, pero esa comida, según los estudios, era sacrificado a los ídolos. Por eso es que Daniel propuso en su corazón
no contaminarse y no comer ese tipo de comida, a costa inclusive del peligro de su vida, ser muerto inclusive. Sin embargo, Daniel determina en su corazón, confiando en ese Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos, determina y dice, no voy a contaminarme. Y esa contaminar significa también, implica no contaminarse con el sistema de ese tiempo, de ese mundo, y que ahora también nosotros nos toca vivir y ser cuidadoso con el sistema de este mundo, de cómo vivimos. Siempre debemos determinar nuestro corazón, agradar a Dios, obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ser fiel al Señor, así como Daniel. Entonces Daniel, eso es lo que le sostuvo, eso es lo que le dio grandes victorias, su decisión de ser fiel al Señor, leal y no perder su identidad hebrea, esos valores que Dios, que sus padres le habían inculcado de la palabra de Dios, de los principios de Dios. La oración es una de las armas poderosas que encontramos que Daniel usó. 3 veces dice Daniel oraba, y eso vemos en capítulo 6, miramos un rato capítulo 6 de Daniel, solo algunos textos vamos a mirar, pero en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante leemos, de 1 al 5, Dice, pareció bien a Darío constituir sobre él reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mira el calibre de vida, de fidelidad, de integridad de Daniel. Eso era Daniel. Entonces, al ver que Daniel era tan fiel, era un hombre superior en todo esto, y por ese poder de Dios, por la sabiduría de Dios, entonces estos sátrapas, por envidia, buscaron cómo acusarle a Daniel. Entonces buscaron trampas para acusarle, y entonces cuando Daniel se enteró, esas trampas que le habían puesto estos sátrapas por envidia, por venganza contra Daniel, mira lo que hizo. En el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Tremendo. Entonces aquí Daniel, cuando se enteró, las cosas estaban ahí, las papas estaban quemando y había los enemigos que estaban haciendo toda esa trampa para meterlo al pozo de los leones, dice Daniel, doblaba sus rodillas 3 veces al día abriendo su ventana. Y lo que me impacta, dice que siempre solía hacer así Daniel. Es decir, tenía esa costumbre, ese hábito maravilloso de usar la oración como arma poderosa, y entonces Dios se manifestaba de una manera poderosa. Y ya sabemos la historia, qué pasó, qué sucedió. Sí, efectivamente, inclusive a Daniel lo metieron al pozo de los leones. Sin embargo, como Dios poderosamente, milagrosamente, cerró la boca de los leones, y ocurrió ese milagro
Daniel salió victorioso, vivo. Ni los leones pudieron comerlo. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando un hombre, una mujer, un hijo de Dios decide vivir obedeciendo a Dios, siendo fiel, leal, íntegro a Dios en toda su manera de vivir. Y este es el tiempo, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, así como Daniel. Si queremos ser protegidos por Dios, cuidado por Dios, sustentado por Dios, queremos ver milagros de Dios, queremos ser bendecidos por Dios, este es el tiempo que tenemos que determinar como Daniel, ser fiel a Dios, leal a Dios, usar las armas poderosas que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fe, la confianza en Dios, la oración poderosa de Dios. Por eso, mañana, tarde y noche siempre debemos estar orando. Este es el mensaje que el Señor nos indica en este tiempo, mi amigo, mi amiga. Ahora vamos a ver, entonces Daniel determinó, ya un poquito contextualizando, un poquito ya trayendo nuestro tiempo. Entonces Daniel decidió ser fiel a Dios, decidió ser él mismo la iglesia, ser profeta, ser pastor, ser líder político, funcionario del Estado. No fue corrupto. Y estando en la casa del enemigo. Y fue de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición, que hasta ahora ha trascendido estas enseñanzas para nosotros también como ejemplo a seguir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como cristianos. Así que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, así como Daniel, en este tiempo nos toca tomar esa determinación de ser firme en nuestro Dios y confiar plenamente y ir enfrentando cada situación que nos toca vivir en estos tiempos. Y las grandes victorias, entonces, un poquito más revisamos acerca de Daniel. Por su determinación de ser fiel, íntegro a Dios, Dios le dio 10 veces ser mejores que todos los sabios de ese reino de Babilonia en ese tiempo. Le dio esa bendición de interpretar los sueños, la sabiduría. Y también Daniel y sus amigos fueron lanzados al horno de fuego. Sin embargo, Dios los libró milagrosamente. Ni el fuego pudo quemarles a estos 4 personajes y los amigos de Daniel. Y los leones tampoco pudieron comérselo a Daniel. Eso es lo que Dios puede hacer aún en este tiempo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Sigue actuando, sigue llevando adelante en este tiempo. Sigue haciendo milagros cuando uno puede ser fiel a Dios. Así que en este tiempo, mi amigo, mi amiga, determina en tu corazón de ser íntegro a Dios, de ser firme, leal, obedecer su palabra. Y estas enseñanzas están registradas en todo este libro de la Biblia. Yo le animo que en este tiempo que está en su casa, coja la palabra de Dios, la Biblia, y lee esta bella historia del libro de Daniel, del capítulo 1, por lo menos lea hasta el capítulo 6. Una historia extraordinaria que realmente es impactante para la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy nos toca también vivir esta etapa difícil. Entonces nosotros tenemos que determinar ser iglesia, congregación. Nosotros tenemos que determinar ser profeta, pastor, líder en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Debemos cuidar, pastorear a nuestra familia, hermanos, hermanas. Usemos la fe, la poderosa oración, esas armas que Dios nos ha dado, la palabra, y no nos movamos de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios, milagrosamente, así como hizo con Daniel, va a hacer también con cada uno de nosotros. Milagrosamente nos va a sustentar, nos va a fortalecer, nos va a bendecir, nos va a dar todo lo que necesitamos, sabiduría, inteligencia, aún para hacer los negocios, los trabajos, que quizás tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, no va a ser igual en este tiempo, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, la inteligencia de Dios, inclusive para enfrentar cada situación en nuestras vidas.
Así que hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, agradecidos a Dios, le animo en este tiempo. Reafirme su corazón, determine en su corazón no moverse de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Determine en su corazón seguir adelante, llevar adelante en su hogar a su familia y desarrollar la vida cristiana en su hogar. No sabemos cuándo se van a abrir los templos. Sin embargo, la iglesia es usted. Hagamos nuestro hogar, vamos a convertir nuestro hogar el templo de Dios, un lugar de adoración a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Cada familia, cada padre de familia cristiano debe proponerse hacer eso. Convertir su hogar en un lugar donde se adora a Dios. Y eso se determina en el corazón. Y capacitarnos, prepararnos para que sigamos predicando la palabra de Dios. Así que también, amigo, amiga, a usted le invitamos. No tenga temor, no tenga miedo. Sí, estamos en situación difícil, pero le animo, vuélvase a Dios. Mira cómo Daniel pudo sobrevivir, pudo enfrentar situaciones difíciles en situaciones muy, muy traumáticas y salió victorioso. Estoy seguro que si usted entrega su vida a Dios, se vuelve a Dios de todo corazón, se arrepiente de todos sus pecados, pide perdón a Dios en su corazón y le pide a Dios que venga a morar a su vida, estoy seguro que tu vida cambiará. Dios te sustentará, Dios te bendecirá. Si ese es tu deseo, deseas entregar tu vida al Señor, deseas volverte al Señor, quieres arrepentirte de tus pecados, quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, yo te invito a que puedas orar conmigo en un momento. Y ahí incline su rostro y repite esta oración y recibe a Cristo en tu corazón, recibe ese Dios en tu corazón. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por esta palabra, este mensaje, Señor. Reconozco mi necesidad y este tiempo, Señor, yo me vuelvo a ti, Señor, de todo corazón. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque hasta aquí he andado alejado de ti y rechazando aún tu palabra, Señor. Perdóname, Padre. Yo te abro mi mente, mi corazón, y yo determino en mi corazón ahora, Señor, de vivir para ti, vivir contigo, y te invito a que vengas a morar a mi corazón, a mi hogar, a mi familia, Señor. Y por favor, Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, susténtame, ayúdame. Señor, estate conmigo, Señor. Por favor, yo te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, Dios siga fortaleciendo su hogar, su familia, y estaremos en otra oportunidad trayendo más mensajes de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.